Jueves de eliminatorias mundialistas de la CONCACAF. ¿Y qué pasó? Alegría para unos, tristeza y llanto para otros, humillaciones. Mire, hubo de todo como en una novela de drama. Así, la actividad que hubo en la quinta fecha de las eliminatorias de la CONCACAF, y lo hablamos aquí en Un Poco de Todo con su servidor Saúl Salguero. Mire, hoy dije, me voy a poner una camisa negra, sí, porque vengo de luto. Había negación, si usted quiere que lo vea como aficionado, una negación que yo decía, el fútbol salvadoreño todavía hay una luz al final del túnel. Pero no, simplemente El Salvador demostró hoy que está muerto, futbolísticamente hablando. El fútbol se murió hace años. Existía eso de negación que uno no quiere aceptar, pero luego de ese partido ante Surinam, queda simplemente la realidad a flote de que el fútbol salvadoreño murió hace mucho. Y ahora hay que trabajar, pero de verdad trabajar, porque El Salvador ha fracasado en todas las categorías. Hay que trabajar para que el fútbol se levante como el ave fénix entre las cenizas. Se oye bonito, pero lleva mucho trabajo de por medio. Hablamos de lo que ocurrió cronológicamente en este jueves de eliminatorias mundialistas del área de la CONCACAF. ¿Hubo sorpresas? Sí hubo sorpresas. Más drama, también hubo drama. Comenzamos con El Salvador visitando Surinam, una selección del Salvador que cuando yo vi la alineación de Don Bolillo Gómez, inmediatamente me agarré la cabeza y dije, esto me huele feo. Si usted quiere que lo analice como aficionado, le podría decir que fue humillante, tuve ganas de apagar el televisor para no seguir sufriendo, porque veía en el rostro de los jugadores la frustración. Una frustración de tener jugadores de gran calidad y que Don Bolillo Gómez los deje en la banca. Eso es como aficionado. Si usted quiere que lo analice como periodista, le puedo decir, yo se lo dije. Desde antes que comenzara esta tercera fase de las eliminatorias mundialistas, yo le dije, El Salvador no tiene nada. Incluso en el último programa, si no me cree, véalo, en el último programa yo dije, El Salvador tiene entre el 5 y el 15% de posibilidades de ganarle a la selección de Surinam. Así de cortito estaba esa posibilidad. Pero sobre la cancha, mandó Surinam. Habíamos hablado de una selección de Surinam y lo he dicho en esta plataforma cientos de veces, que es una selección muy pero muy buena, con muy buenos jugadores. Y simplemente quedó demostrado sobre el terreno de juego ante una selección de El Salvador que ni para atrás ni para adelante. El dolor de cabeza comenzó con un penal. Una jugada dudosa, sí, una jugada dudosa. Pero al final es el árbitro quien manda y dice, es penal. Bueno, se cobró el penal. Llega precisamente Cherry y pone el 1-0, Surinam sobre El Salvador. En el segundo tiempo, ya sobre el minuto 74, había ingresado Richard Margaret y marca doblete, al 74 y al 76. Y si el dolor de cabeza no era suficiente, al minuto 83, Cars pone el definitivo 4-0. Klaas llegó, hizo lo que tenía que hacer, marcó y Surinam está cerca de la Copa del Mundo. Todavía queda un partido por definir. Pero Surinam hizo los deberes. Ganó en su casa ante una selección de El Salvador muy, pero muy mala. Creo que la peor versión de una selección de El Salvador en los últimos años. Y digo yo, para jugar de la manera en que jugó El Salvador este jueves se quitó a Hugo Pérez. Porque con Hugo Pérez la selección jugaba mejor de lo que jugó esta selección.
Con Hugo Pérez la selección jugaba mejor que con el Bolillo. Igual no ganaba, y este tampoco gana. Si hablamos de técnicos que sí ganaban, David Dóniga, porque ese sí ganó, pese a lo que digan, agarró a una selección en la Liga B de la Liga de Naciones de la CONCACAF, la subió a la Liga 1 y después clasificó de manera directa a la Copa Oro. Los objetivos que tenía, lo cumplió. Y pese a las críticas y a todo lo que se dijo, El Salvador ganaba y jugaba mejor de lo que jugó este jueves. Y este señor está ganando $25,000 mensuales. Y hay quienes dicen que va a quedar a cargo de la preparación de la selección de El Salvador con miras a las próximas eliminatorias del Mundial del 2030. Mire, El Salvador necesita técnicos buenos del extranjero porque honestamente no hay técnicos preparados en el redondo o en el carrusel salvadoreño, pero para que trabajen con las selecciones juveniles. Con las selecciones juveniles. Viene eliminatoria para el Mundial Sub-17 en febrero. Ya se debería estar planificando eso. Y se debía contratar un técnico extranjero para esa selección. No para la mayor. Porque seguimos, mire, sin nada. Por eso, don Hugo Pérez venía a los Estados Unidos a traer jugadores. ¿Por qué? Porque el nivel era bueno. Mejor que el nivel del Salvador. Pero así es la historia. Y ahora, ¿qué dirán y cómo querrán defender lo indefendible de la selección de El Salvador, que fue humillada 4-0? Y la culpa al final no es de los jugadores. Es del cuerpo técnico y de quien al final decidió jugar de la manera en que jugaron. Así de sencillo. En el estadio El Trébol se venía un partido lleno de drama, lleno de un montón de cosas que no eran solo el deportivo, de la manera en que Panamá fue recibida en Guatemala, con fuegos artificiales, con mantas, con mensajes, en fin, violencia psicológica y lo que usted quiera. El estadio, el Trébol, lucía con sus mejores galas, lleno, apoyando a una selección de Guatemala que buscaba ese sueño de estar en su primera Copa del Mundo. Así, disparando sus últimos cartuchos. Con una selección de Panamá que nos ha acostumbrado a algo. Es una selección que, y lo voy a decir claramente, para mí sigue siendo la mejor selección del área centroamericana. Porque alguien me decía, el que hablaba bien de Panamá, hoy habla mal de Panamá. Mire, nunca he hablado mal de Panamá. Simplemente me he basado en los resultados. Lo que Panamá ha carecido en el pasado, hoy fue efectivo. 3 tiros a puerta y los 3 fueron goles. ¿Verdad o mentira? Hoy cumplió. Porque en este partido fue Panamá quien abrió el marcador. Al minuto 31, Cecilio Waterman ponía a ganar a esa selección de Panamá que hoy jugó de negro. Al minuto 43 volvía a aparecer Cecilio Waterman para poner el 2-0. Mire, al 69, la selección de Guatemala respiró. ¿Por qué respiró Guatemala? Porque llegaba Arquímedes Ordóñez y al minuto 69 lograba abrir el marcador por el lado guatemalteco. Las acciones se ponían 1-2. Al minuto 73 llega Rudy Muñoz y le volvió el alma al cuerpo a la selección de Guatemala. ¿Por qué? Porque ponía el empate al minuto 73. En una excelente jugada. Muy buen gol. 2-2. Mire, el alma volvió al cuerpo de la gente en Guatemala
Y llegó esa esperanza de que quedaba tiempo y el partido se podía ganar. Porque el empate no era malo para Guatemala. Sí era malo para Panamá. Sin embargo, aquí viene eso de que lo que no hacía Panamá antes y lo que mucho fallaba en este partido no fallaron. 3 oportunidades, 3 goles. Así fue como al minuto 78 llega José Fajardo y pone el 3-2 o el 2-3, como a usted le guste más. Un resultado que se mantuvo hasta el final del partido. Y si usted me dice qué arbitraje más malo, mentira. El arbitraje no tuvo absolutamente nada que ver con el resultado. Panamá ganó bien. Ganó bien a Guatemala, a una selección de Guatemala que hay que aplaudirle porque pese a estar abajo en el marcador, mire, la gente se comportó bien. La gente apoyó a su selección. Se vivió el ambiente que se tenía que vivir en lo deportivo. La presión psicológica ocurre en todos lados. Pero Panamá llegó, mostró calidad, mostró efectividad y ganó el partido 3-2. Y sigue con grandes posibilidades de clasificarse a la Copa del Mundo. Ya vamos a ver el grupo. Porque ganó Surinam y ganó la selección de Panamá. Las dos selecciones llegan a 9 puntos, pero Surinam sigue de líder por una diferencia de goles más 3. Panamá está ahí. Surinam visita a la selección de Guatemala la próxima semana. Y la selección de Panamá recibe a El Salvador en el Rommel Fernández. No creo yo que la selección de Panamá vaya a tener problema ante El Salvador. Pero la visita de Surinam al estadio El Trébol es importante en las aspiraciones de Panamá. Porque, mire, y yo sé que no va a suceder así, pero si Guatemala ya está eliminado, ya no tiene vela en este entierro, Guatemala juega simplemente con jugadores locales, ya sin importarle el resultado, la selección de Surinam saca los 3 puntos, por diferencia de goles en este momento, se mete al Mundial. Si las eliminatorias hubiesen terminado en esta quinta fecha, Surinam se va al Mundial por mejor diferencia de goles sobre la selección de Panamá. Esto quiere decir que la próxima semana, el próximo martes, la selección de Panamá tiene que golear a El Salvador. Algo que no lo veo difícil. Siendo bien honesto, y aquí lo digo como profesional del micrófono, pese a que muchos se puedan molestar. El Salvador está eliminado, así como está eliminada la selección de Guatemala. Guatemala tiene para cerrar bien estas eliminatorias, con una victoria ante su público. Mire, posiciones, decía, Surinam y Panamá tienen 9 puntos, pero mejor diferencia más 3, que es la diferencia que tiene Surinam sobre la selección de Panamá. De ahí Guatemala se queda con 5 y El Salvador con 3 unidades. Grupo C. Aquí había una gran expectativa. La selección de Honduras visitando el Estadio Nacional para enfrentarse a la selección de Nicaragua. Una selección de Nicaragua que sigue escribiendo en letras doradas su historia en el balompié centroamericano y en CONCACAF. Lo digo de esa manera porque lo hizo con el Real Estelí a nivel de equipos, en la Copa Centroamericana, siendo subcampeón en 2 ediciones de manera consecutiva. Lo ha hecho con selecciones infantojuveniles. A nivel mayor, Nicaragua no había tenido grandes éxitos a nivel
de selecciones mayores. Pero viene y empata en el arranque de estas eliminatorias con un empate a 1 ante Costa Rica. Iba perdiendo, logra empatar con un hombre menos. Y eso fue de aplaudir. ¿Por qué? Porque históricamente nunca habían sacado un empate jugando en casa ante una selección como la de Costa Rica en unas eliminatorias mundialistas. La importancia de ese partido. Desafortunadamente no se dieron los resultados con la selección de Honduras, con la que cayó con marcador de 2-0, se recuerda. Y después cayó ante la selección de Haití, de Costa Rica, perdón. Y ahora viene la selección de Nicaragua y cumplió. Ante el poco público que llegó al estadio, porque llegó menos gente de la que había llegado anteriormente, y es obvio, Nicaragua ya está eliminado, pero se paró en grande ante una selección de Honduras de la que habíamos dicho que, ¿se acuerda? Lo dijimos en programas pasados, que Honduras es inestable. Y así fue. 2-0 gana Nicaragua. Al minuto 11, comenzando el partido, aparece Bansi Hernández y pone el 1-0. Y por si fuera poco, mire, Honduras se fue con todo al ataque. Y Nicaragua aguantó bien, ordenadita en el fondo, cerrando espacios, no dejando pasar a jugadores de mucha más calidad, de mucha más presencia internacional, quiere ponerlo de esa manera. Pero Nicaragua lo frenó a todos. Bien cubrieron espacios, muy ordenada la selección. 1-0 desde el minuto 11. Y para cerrar con broche de oro, al minuto 81, aparece Jaime Moreno, una de las figuras de esta selección nicaragüense, y pone el 2-0 que se mantuvo hasta el final. Mire, triunfo histórico de Nicaragua en estas eliminatorias mundialistas. Mire, el fantasma Figueroa, Marcos, odiado por muchos y amado por pocos. Pero dijo algo muy claro en la conferencia de prensa previo a este partido. Y dijo, no estamos para regalarle nada a nadie. Más o menos eso dijo. Dio a entender que no le iban a hacer el partido fácil a la selección de Honduras. Y no se lo hicieron. Y aprovecharon errores de la selección de Honduras, contragolpearon bien y marcaron 2 goles. Una selección de Honduras que volvió a sufrir de esa inestabilidad. Si usted vio el partido, a mí me tocó ver 3 partidos al mismo tiempo, yo le puedo decir que el rostro que mostraba don Reinaldo Rueda era de frustración. Lo mismo que el rostro de muchos jugadores que no se encontraron en ningún tramo del partido. Porque la selección de Honduras tiró y Nicaragua le tapó todo. Frustrante para Honduras, que llegó sobrada. ¿Se acuerda que habíamos hablado que los partidos se ganan en la cancha? Y muchos ya tenían la pólvora lista para reventar, como dicen en mi tierra, para reventar al final de los 90 minutos. Pero no, para reventar los cohetes de celebración había que ganar primero. Y la soberbia de muchos había dicho que Honduras llegaba y goleaba a la selección de Nicaragua. Vaya puertazo el que se llevaron. Porque nadie puede ganar antes de que comience un partido. Y lo dije varias veces en este programa. Aquí no tenemos bola de cristal, ni somos adivinos, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque no se puede especular. Y es que el que especula falla. Y hoy falló la selección de Honduras.
Nicaragua tiene 4 puntos, fruto de un empate ante Costa Rica, que es histórico, y un triunfo ante Honduras, que también es histórico. Mire, no le empataron a El Salvador, ni le ganaron a El Salvador. Lo pongo como ejemplo. Le empataron a Costa Rica y le ganaron a Honduras. 2 monstruos centroamericanos. Comparado con el Nicaragua, con ese Nicaragua que ha ido levantando el nivel poquito a poquito. Tal y como suceden las cosas, cuando uno trabaja, esos resultados comienzan a verse. Hoy empatan y ganan en casa. Mañana van a empatar y ganar fuera de casa. Muchos critican a Marco el Fantasma Figueroa, pero yo creo que ha hecho un excelente trabajo con la selección de Nicaragua. Que a muchos no les podrá gustar el carácter que el señor tiene, es aparte. Pero los resultados que Nicaragua ha conseguido con Marco el Fantasma Figueroa es de levantarse a apagar la luz. Es de aplaudir, porque Nicaragua hoy venció a uno de los grandes. Hoy le apagó el fuego a los cohetes de Honduras, porque hoy Honduras tiene que ir la próxima semana a Costa Rica a jugarse su clasificación. Una selección de Costa Rica que no encuentra ni pies ni cabeza, que se ha disuelto, se ha diluido, se ha desvanecido. Mire, póngale el calificativo que usted quiera, pero esa selección de Costa Rica no se encuentra en ningún lado y hoy tampoco apareció, porque en el partido que tenía que salir por lo menos a empatar, lo perdió. Haití le gana a Costa Rica con marcador de 1-0. Anotación de Pierrot al minuto 44. Pierrot marcó su gol número 30 con la selección de Haití. Y Haití saca un resultado que deja a la selección de Costa Rica en el tercer lugar de la tabla de clasificación. Mire, si Costa Rica antes de este partido había dormido cerca de esa clasificación, hoy le puedo decir que va a dormir más lejos de la clasificación al próximo mundial. Y aquí falló el piojo, aquí falló la actitud de los jugadores, aquí falló la puntería, aquí falló todo. Aquí fue un círculo de errores que simplemente marcaron un Haití 1, Costa Rica 0. Ahora todo se define en San José la próxima semana, porque hay oportunidades. Pero para que esas oportunidades se den, hay que ganarle a Honduras. Y hay que esperar a ver qué hace la selección de Haití ante la selección de Nicaragua. Ojo, lo que puedo aplaudir yo es que si Nicaragua le jugó tan bien a Honduras, va a ir a la casa de Haití a tratar de hacer lo mismo. Porque en el estadio Hergilio Hato, ahí la selección de Nicaragua intentará por lo menos sacarle un empate a la selección de Haití. Y eso es positivo para las aspiraciones de Costa Rica. Como que de este grupo, Honduras, 8 puntos. Pero Haití le ganó a la selección de Costa Rica. Y entonces Haití tiene 8 puntos también. Y Costa Rica se quedó en el tercer lugar con sexto. Y la selección de Nicaragua, mire, está en el cuarto lugar, pero 4 puntos. Y ya le decía yo a quién le empató y a quién le ganó. Así están las eliminatorias mundialistas. En el programa pasado hablábamos de todo lo que podía pasar. Yo le había dicho a usted, aquí lo tengo, no lo quise perder, decía Panamá aparece con una probabilidad moderada de ganarle a la selección de Guatemala con un 35 a un 50%. Esos eran los números. Dije con Surinam y Guatemala en el primero y segundo lugar. Imagínense, habíamos dicho. Guatemala tiene opciones bajas moderadas para ganarle a la selección
de Panamá, ¿de cuánto era? Del 20 al 35%. Esos fueron números que dimos acá. Habíamos dicho de que el partido de Haití, Costa Rica, no era fácil. Habíamos dicho que el partido de Honduras visitando Nicaragua tampoco era fácil. Y ahora, cuando muchos dijeron, mire, jueves vamos a reventar cohetes, mire, hay que guardarlos. No vaya a ser, los tenga que guardar hasta Nochebuena o fin de año. Porque así como van las cosas, cualquier resultado se puede dar el próximo martes. ¿Cómo quedan los grupos? Surinam en el grupo A, 9 puntos más 3. Panamá, 9 puntos. Guatemala terminó su historia en estas eliminatorias, 5 puntos. El Salvador, un fracaso, 3 puntos. Se vienen los partidos en el Rommel Fernández. Panamá recibiendo a El Salvador, lo tiene que golear. Porque si Surinam le gana a la selección de Guatemala, las dos selecciones llegan a la misma cantidad de puntos y habrá que definir quién va al Mundial de manera directa por la diferencia de goles. Pero lo que hoy hizo Panamá es de aplaudir. Ganó bien. Yo creo que mis hermanos guatemaltecos tienen que sentirse muy, pero muy contentos con lo que su selección presentó en este partido. Mire, yo sé que duele perder, pero cuando pierdes y lo has dado todo, yo creo que es de reconocer. Es muy diferente cuando pierdes por goleada y realmente lo que haces es simplemente tratar de rezar para que el tiempo avance rápido y no te caigan más goles. Así, y lógicamente, esa frustración que te da caer, así como cayó El Salvador con marcador de 4-0. Donde, si usted busca un culpable a esa derrota, el técnico es uno de ellos, y quienes han dirigido el fútbol son los grandes responsables. Pero al técnico yo lo pongo como responsable por mentiroso, por embustero, por vendehumo. Porque dijo, cuando recién llegó hace 7 meses, casi 8, dijo, vamos a ir al Mundial. Y de repente dijo que los jugadores estaban gordos. Y viajó por los Estados Unidos buscando jugadores y no llamó a ninguno. Fue a ver a los del Paso Locomotive y no los convocó. Y esos tienen mejor condición física que los que están en el Redondo Nacional, con todo el respeto del mundo, pero es una realidad. Ese es un fracaso. Lo de Guatemala no es un fracaso. Guatemala trabajó con el Flacotena. Desafortunadamente, la generación de futbolistas en este momento de Guatemala no daba para más. ¿Se acuerda? Lo mencionamos en varias oportunidades en este programa. Pero lo que ha hecho el Flacotena es de aplaudir. Pero eso sí, la generación de futbolistas que viene para este cambio generacional es de mucho cuidado en Guatemala. Porque vienen jugadores muy, pero muy buenos para la selección mayor. Ese cambio generacional va a ser interesante. Lo de Nicaragua es de aplaudir. Primera vez en eliminatorias mundialistas. Y esta noche de jueves, noche de alegría en Nicaragua, noche de tristeza, porque al mundial no van, pero sí cumplieron. A Honduras le ganaron. Una selección de Honduras que tendrá que buscar su clasificación ganándole a la selección de Costa Rica. Así, ¿que es difícil? Claro que es difícil. Esperando a ver qué es lo que hace la selección de Haití cuando reciba a la selección de Nicaragua. Mire, difícil estas eliminatorias mundialistas. Yo creo que es triste para las elecciones, obviamente, el sentirse eliminado de una eliminatoria con los sueños que uno podría haber tenido para llegar a una Copa del Mundo. Estamos a la vuelta de la esquina. Estamos cerrando el 2025 y el próximo año.
estaremos viviendo el mayor evento futbolístico del planeta. Y todo el mundo obviamente quiere estar ahí. Y esa decepción de no poder clasificar es una raya más para el Tigre. Pero yo creo que si uno como centroamericano desea lo mejor para las selecciones del área, yo creo que todo deberíamos de ser así. Es cierto, en el momento que uno apoya a sus selecciones, uno tiene que ser el 100%, pero ya terminado el juego, mire, la vida continúa y uno tiene que desear lo mejor para nuestros hermanos centroamericanos. A mí me gustaría, ya que Honduras ya no puede clasificar al Mundial, a mí me gustaría que Panamá fuera representándonos a esta Copa del Mundo. Que lo haga como ya lo hizo en el Mundial del 2018 en Rusia. Que vaya y represente Centroamérica de la mejor manera. Si usted me pregunta a mí, yo prefiero a una selección centroamericana que a una del Caribe representándonos al área de la CONCACAF. Obviamente a mí me gustaría que Costa Rica o la selección de Honduras clasificaran al Mundial, pero si Costa Rica no va a clasificar al Mundial, que vaya la selección de Honduras. Se ha luchado para eso, pese a algunos resultados que se han dado. Usted sabe que no me cae bien Reinaldo Rueda, pero ahí se lo dejo de deber si usted lo quiere culpar, porque para mí es el gran responsable que hoy, este jueves, Honduras no ganara. Él y la inestabilidad de muchos jugadores que no están al 100%, como siempre lo hemos dicho. He puesto un ejemplo. Honduras es una montaña rusa que va para arriba, va para abajo, está de cabeza y uno no sabe de qué lado la va a encontrar. Y eso fue lo que pasó con la selección de Honduras. Sin quitarle mérito lo que hizo la selección de Nicaragua, que ganó bien, 2-0. Y si usted me pregunta a mí, yo quiero ver a una selección centroamericana en el Mundial en vez de ver a una selección de Haití. Ojalá Panamá pueda clasificarse al Mundial, y lo digo abiertamente. Ya no está El Salvador, ni iba a estar, pero estaba en las eliminatorias. No está Guatemala, porque este jueves se terminó su sueño mundialista. Queda Panamá, entonces yo deseo que Panamá esté en el Mundial. Abiertamente lo digo. Quiero que haya una selección o Costa Rica que logre levantar cabeza, o que la selección de Honduras clasifique ya de una vez por todas a la Copa del Mundo. Lo que sí tiene que ocurrir en Costa Rica es que tiene que haber un cambio completo. Porque esta selección de Costa Rica, yo creo que hay que cambiar todo desde las bases. Porque es triste ver a una selección de Costa Rica que va dando botes de pared en pared. Y en estas eliminatorias fue un fracaso. Ha sido un fracaso para Costa Rica. El haber caído ante Haití 1-0 es un fracaso grande. Y el fracaso, obviamente, que lo vuelvo a mencionar, de El Salvador. Me preguntaban del grupo B. Le cuento que en el Estadio Nacional, a Bermuda le pegaron una desconocida de 7-0. Curazao. Y sabe que Trinidad y Tobago le cortó las alas a la selección de Jamaica. Empataron 1-1. ¿Cómo queda la tabla de clasificación? Curazao, 11 puntos en el primer lugar. Un punto abajo con 10 está la selección de Jamaica. Trinidad y Tobago tiene 6 y la selección de Bermuda no tiene absolutamente nada. Más que los 7 goles que le quedaron de recuerdo de ese Curazao 7, Bermuda 0. ¿Qué se viene para la próxima semana? Curazao enfrenta a la selección de Jamaica y el ganador de ese partido se clasifica a la próxima Copa del Mundo. Es más, Curazao con un empate ante Jamaica se clasifica al Mundial. Así están las cosas en el grupo B. Mire, esto es lo que traía en los deportes, recordando que para el próximo martes Panamá recibe a El Salvador, Guatemala se enfrenta a Surinam.
Le deseo la mejor de las suertes a la selección de Guatemala. Ojalá y pueda cerrar con una victoria ante la selección de Surinam, porque lo vuelvo a decir. Quiero que Panamá esté en la próxima Copa del Mundo. Creo que es un derecho que ha ganado. Un derecho que ganó venciendo a El Salvador en el Estadio Cucatlán 1-0. Un derecho que ganó de gran manera venciendo a una aguerrida selección de Guatemala con marcador de 3-2 en el Estadio El Trébol. Pese a toda esa atmósfera de violencia que se vivió previo a este partido. En el grupo C, Costa Rica enfrentándose a Honduras, partido de clasificación al Mundial, y un Haití recibiendo a la selección de Nicaragua. Le deseo la mejor de las suertes a la selección de Nicaragua en este partido. Ojalá pueda sacar un buen resultado. Y ojo, que sigo aplaudiendo lo que Marco el Fantasma Figueroa ha realizado con Nicaragua, pese a que es odiado por más de los que realmente le tienen aprecio. Y en el grupo B, Trinidad y Tobago se enfrenta a la selección de Bermuda y Jamaica se mide a la selección de Curazao por ese boleto a la Copa del Mundo. Todo se define el próximo martes. Yo dije, me voy a poner la camisa negra. ¿Por qué? Porque ando de luto, porque desafortunadamente El Salvador, el fútbol de El Salvador se murió hace ratos. Es triste, ¿no? Porque como aficionado es frustrante. Como profesional le puedo decir, pese a que me duele, yo ya lo había dicho. Pese a las críticas que me han hecho de que soy un mal salvadoreño, siempre dije, El Salvador no tiene absolutamente nada. Hay que comenzar desde abajo. Hay que hacer una limpia completa. Y el primero que se tiene que ir es el Bolillo Gómez. Se lo digo así, públicamente. Ya dejen de, y lo digo bien claro, dejen de andarlo defendiendo. Si honestamente hasta este momento, hasta este jueves, no le ha dado ni una tan sola alegría a la afición del fútbol de El Salvador. Por eso siempre digo, mire, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Bendiciones desde ahí arriba. Felicidades a mis hermanos nicaragüenses que le ganaron a la selección de Honduras con marcador de 2-0. Panamá le ganó a la selección de Guatemala 3-2. Nos vemos en el siguiente programa. Esto es Un Poco de Todo. Yo soy Saúl Salguero.